Última hora, pero vamos a empezar ya hablando de todo lo que tenemos que contarles en este análisis de la tarde. Hoy vamos a hablar otra vez del conflicto en Israel, pero también vamos a hablar del papel de uno de los países árabes que ya saben que por geografía pues están muy cercanos a todo lo que está ocurriendo en el territorio israelí. Vamos a hablar de Arabia Saudí. Lo vamos a hacer porque hoy el primer ministro británico se ha reunido con el príncipe saudí. Y precisamente el príncipe saudí ha dicho que se debe reconocer el Estado de Palestina con las fronteras de 1967. Es uno de los planes, por lo tanto, que Arabia Saudí estaría proponiendo para solucionar lo que está ocurriendo en Israel, en este caso en el territorio palestino de Gaza, después de lo sucedido hace ya prácticamente 2 fines de semana con los ataques de Hamas. Arabia Saudí hasta ahora se ha posicionado muy claramente en contra de la violencia contra el pueblo palestino. Claro, igual que muchos países como Estados Unidos o países europeos han pedido también una especie de solución de 2 estados, mientras que los europeos o los estadounidenses piden directamente 2 estados, lo que pide Arabia Saudí es uno, por lo menos, que se reconozca el Estado de Palestina y con esas fronteras de 1967, antes de que Israel ocupara más territorio de Palestina, porque Arabia Saudí nunca ha reconocido a Israel como Estado, y es que las conversaciones entre ambos países nunca se han normalizado del todo, aunque estaban en proceso justo antes de que comenzara este conflicto, pero claro, luego llegó el ataque de Hamas y todo esfuerzo se congeló. Ahora los expertos creen que si se reanudan otra vez las conversaciones de normalización entre Israel y Arabia Saudí, o cuando se reanuden, ya sea con el primer ministro actual, con Benjamin Netanyahu, o con su sucesor, el componente palestino va a tener que ser considerable en esa ecuación. Hasta ahora es verdad que los saudíes podían haberse contentado con lo mínimo posible conseguido para los palestinos como parte de un acuerdo mayor, más centrado también en las necesidades de Arabia Saudí, pero ahora parece que después de todo lo sucedido en las últimas semanas probablemente ya no va a ser suficiente, que se dé lo mínimo para el pueblo palestino. Arabia Saudí está en un punto muy delicado, además también en este conflicto. Quiere apoyar, por una parte, al pueblo árabe, al pueblo palestino, pero de manera pacífica, sin provocar al país que está también apoyando al grupo terrorista de Hamas. Estamos hablando de Irán. Es decir, quiere hacerlo de tal manera que se vea alineado con el resto de países árabes, pero que tampoco se vea tan alineado como para también mostrarse prácticamente al lado, codo con Irán. Pero también lo que quiere es tener cuidado con Irán y las consecuencias que luego puede tener la implicación, la posible implicación de Irán en el conflicto en todos los territorios también de Oriente Medio. Y es que hay que recordar que Arabia Saudí e Irán han retomado contactos hace unos pocos meses. Los expertos creen que simplemente fue un movimiento de los saudíes de tener un poco al enemigo más cerca, ¿no? Eso es lo que se suele decir, pues parece que eso es lo que habrían estado intentando hacer los saudíes con Irán. De hecho, creen que uno de los motivos por los que Arabia Saudí decidió retomar la relación con Irán fue para evitar ser un daño colateral en un hipotético conflicto entre Israel e Irán, o Estados Unidos e Irán. Que ya saben que ahora, ojo, porque la tensión se puede, desde luego, cortar con un cuchillo entre Israel e Irán, y Estados Unidos ya saben que ha mandado portaaviones, que tiene a sus tropas preparadas en el caso de que tuvieran estas tropas que realizar algún tipo de movimiento o incursión en el territorio israelí. Además, recuerden también, hablando de la relación Arabia Saudí-Irán, recuerden que los ataques de 2019 en las plantas de Saudi Aramco, la petrolera estatal saudí, fueron ataques perpetrados en este caso por Irán. Así que a Arabia Saudí le conviene tener a Irán de cierta manera de su lado, pero a su vez tampoco enfadar o crear tensión con aliados, por ejemplo, como Estados Unidos, que ayer nos decía Miguel Ángel Temprano, todavía sigue siendo el principal aliado de Arabia Saudí, a pesar de que parece que ahora hay tensión entre ambos, pero sigue siendo su principal aliado. Así que este es un poco el resumen de la posición de Arabia Saudí, país cercano al conflicto por geografía, país que se huele que Irán podría acabar convirtiéndole a él, Arabia Saudí, en una víctima colateral, y que prefiere tener cerca a su enemigo cerca y posicionarse en el conflicto siempre con el pueblo palestino. Hoy, ¿por qué es importante Arabia Saudí?
por ese plan que habrían planteado, habrían propuesto para Palestina, reconocerlo como un Estado con las fronteras del 67, y hoy especialmente importante porque se ha reunido el príncipe saudí, por un lado con Emiratos Árabes Unidos, por otro con el primer ministro británico, que todavía estaba por la zona, y mañana va a estar también ese príncipe saudí en la cumbre que se va a celebrar de líderes, en este caso, del territorio de Oriente Medio, donde también participarán algunos de los representantes de otros países, como Alemania, porque allí va a estar también la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Así que mucho ojo a lo que puede suceder también y al papel que está teniendo Arabia Saudí en todo esto, que ya saben que además es el principal productor de petróleo de la región. Todos esos países, prácticamente todos, no todos, por ejemplo Israel no, pero prácticamente todos los países de Oriente Medio son productores de crudo. Pero ya saben que Arabia Saudí juega en absolutamente otra liga. Así que todo lo que diga el país se estudia, desde luego, minuciosamente. Cambiamos de tema. Hoy vamos a hacer unas claves, un análisis de la tarde un poquito más cortito. Y les vamos a hablar otra vez del petróleo, cómo no. Porque ayer les contábamos que Estados Unidos había movido ficha en el tablero petrolero. Les decíamos que Washington había llegado a un acuerdo con los venezolanos para asegurar unas elecciones democráticas en 2024, claro, a cambio de algo, siempre y cuando se relajaran las sanciones al crudo de Venezuela. Y aunque aquí parece que es Estados Unidos quien le está haciendo el favor a Venezuela, más bien podría ser al contrario, que eso es lo que les contábamos en el día de ayer. Les explicábamos que, bueno, aquí la decisión de Estados Unidos tampoco va a aliviar demasiado la tensión petrolera y no va a suponer tampoco contrarrestar demasiado los elementos que ponen tensión alcista al petróleo, como pueden ser la amenaza de un embargo petrolero, la reducción de producción por parte de Arabia Saudí, de Rusia y algunos otros países de la OPEP, y también, en definitiva, el conflicto que está teniendo lugar en Israel. Pero eso sí, nos decían los expertos que sí que podía haber un efecto, por lo menos a corto plazo. Yolanda Moratilla, hablábamos con ella ayer, nos decía que podía ser un parche lo que ha hecho Estados Unidos con Venezuela y el efecto que va a tener en el petróleo, pero que realmente, para que el crudo no se fuera a los $120 el barril a fin de año, tendríamos que tener petróleo de Venezuela, pero también más petróleo de Rusia y de otros países árabes. Lo decía así Yolanda. Que ahora mismo, para no llegar a los $120 el barril a fin de año, tendrían que estar no solamente Venezuela, sino tanto Rusia como todos los países árabes poniendo mucho más petróleo sobre el tablero, ¿no? Y por tanto, hombre, lo de Venezuela va a ser un parche importante, pero no va a ser suficiente. Tendríamos que tener más, prácticamente el doble de lo que va a dar. Difícil que se pueda tener el doble, ¿no?, de lo que ya se tiene y de lo que produce Venezuela. Aún así, Estados Unidos ha hecho un movimiento en las últimas horas que nos da a entender que precisamente ellos creen que el petróleo no se va a disparar en los próximos meses. Porque parece que entonces ellos mismos creen que lo que han hecho con Venezuela puede tener un efecto bajista en el petróleo. Parece también, por el movimiento que les vamos a contar ahora, que en Estados Unidos tampoco se cree que el conflicto en Israel pueda causar disrupciones en el mercado petrolero, ni que el crudo siga subiendo tanto. Y es que ayer otra vez el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que en los próximos meses iban a rellenar la reserva estratégica de petróleo, todavía más, que lo iban a hacer con 6 millones de barriles. Es verdad que esto ya lo han anunciado a lo largo de este año, lo hicieron, por ejemplo, intenciones bastante similares en julio de este año, y desde entonces sí que han llenado, o rellenado más bien, la reserva estratégica de petróleo. ¿Cuánto? Bueno, pues se lo vamos a mostrar en pantalla enseguida, para que vean ustedes ese gráfico, y quiero que se fijen sobre todo en los dos recuadros rojos que les hemos resaltado. Uno de ellos es el dato de julio de 2023 y el otro es el último dato que tenemos de octubre, que es de la segunda semana de octubre. Ahí pueden ver, en primer lugar, que la primera de julio el dato que teníamos era de, estos son los barriles que están dentro de la reserva estratégica de petróleo, de unos 346 millones de barriles. El último dato de octubre es de 351 millones de barriles. Claro, aquí estamos hablando de un cambio en apenas 3 meses y pico de unos 5 millones de barriles de petróleo en la reserva estratégica. Esto es una cantidad bastante importante, pero claro, no supone tampoco llenar demasiado o un porcentaje demasiado elevado de la reserva estratégica de petróleo, puesto que estamos hablando de unos 350
millones de barriles y que en apenas 3 meses se han añadido 5 millones. Tampoco es mucho como para realmente hacer una diferencia. Pero es verdad que es un movimiento que por lo menos nos está dando a entender que Estados Unidos otra vez está intentando volver a rellenar esa reserva de barriles, reserva estratégica de petróleo. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, pues el movimiento que ha hecho ahora Estados Unidos es directamente decir que quieren comprar otros 6 millones de barriles de petróleo para entregar a la reserva estratégica de crudo y que quieren hacerlo entre los meses de diciembre y de enero. Fíjense que es más o menos el mismo tiempo, coincide en el tiempo con el que Yolanda Moratilla nos decía que entonces, si no ocurren cosas como que se ponga en el mercado todo el petróleo de Venezuela, que vuelvan a aumentar la producción Rusia, Arabia Saudí, otros países árabes, que el crudo se iría a $120. Bueno, pues Estados Unidos parece que no tiene la misma opinión, porque si se fuera a $120 no querrían comprar tantos barriles de petróleo entonces para rellenar su reserva, básicamente porque han vendido aproximadamente unos $95 de media, ahora se lo vamos a contar en detalle, y estarían comprando y rellenando otra vez la reserva con un precio mucho más alto, con lo cual perdiendo dinero. Pero aún así, ya saben que Estados Unidos ha desplumado la reserva en los últimos 2 años aproximadamente y tiene que reponer esas reservas que ya saben que son para momentos de emergencia, de crisis. Claro, si ahora de repente hay una disrupción del suministro de crudo por lo que sucede en Oriente Medio, Estados Unidos va a poder contar exclusivamente con más o menos la mitad de lo que tenía hace unos años en esa reserva estratégica de petróleo. Volvamos al movimiento de hoy. El Departamento de Energía de Estados Unidos dice que espera firmar contratos de compra de petróleo, y aquí está la clave, a $79 el barril o menos incluso. 79. Ahora mismo estamos en los $93. Así que es desde luego por lo menos una creencia o una estimación de que el petróleo va a bajar, y de qué manera, en más de $10, concretamente en $14 el barril, que si hacemos las cuentas, pues desde luego es un porcentaje bastante elevado. Es verdad que esto supone aún así que Estados Unidos ha aumentado la estimación que tenía antes de cuál era su precio preferido a la hora de recomprar barriles para la reserva estratégica. Antes querían hacerlo a $70 el barril, ganando por lo tanto $20 aproximadamente, $25 por cada barril, porque ya saben que los vendieron a unos 95 y los estarían comprando a 70, pero ahora han estimado al alza el precio al que creen que van a poder hacer esa recompra, $79. Así que por lo menos parece que son realistas con que el panorama un poco del mercado petrolero ha cambiado. Ha cambiado porque ya saben que se vendieron esos barriles a $90 el barril, así que estaríamos hablando de que se vendieron a esa cantidad y se compran a unos $80. Así que el margen que habría sacado el gobierno de Joe Biden sería importante, pero no sería tanto como esperaban antes, porque ya saben que la administración de Biden llevó a cabo la mayor venta que nunca se ha realizado en la reserva estratégica de petróleo, de 180 millones de barriles, como parte de una estrategia para estabilizar los mercados petroleros y también combatir los altos precios después de la invasión de Rusia por parte de Rusia del territorio ucraniano. Desde entonces, como digo, ¿qué ha pasado? Pues que Estados Unidos ha recomprado unos 5 millones de barriles. El promedio del precio, más o menos $73 el barril. Eso es las informaciones que constan ahora mismo en medios económicos. $73 el barril no sería una opción demasiado mala para Estados Unidos. No está mal, pero claro, ahora hay más tensiones. Amenaza de embargo petrolero, también lo que está pasando en Israel, en definitiva, que Irán se pueda meter en el conflicto. Irán, que controla parte del estrecho de Hormuz, un estrecho muy pequeño por el que pasan 20 millones de barriles de petróleo cada día. Ya en enero el Departamento de Energía rechazó algunas ofertas de compañías petroleras para reponer hasta 3 millones de barriles. ¿Por qué? Pues porque no les gustaba el precio. Ahora la administración ha dicho que espera que su estrategia de recompra dé buenos retornos a los contribuyentes, porque el petróleo, ya saben que se vendió alrededor de $95 el barril, y creen que ahora se va a poder recomprar más barato. Pero como digo, no deja de ser llamativo que crean esto, que tengan esta creencia, cuando estamos metidos en medio de una guerra, por lo menos de momento de un conflicto importante en el territorio de Oriente Medio, que a la mínima que estemos viendo otros países productores de petróleo también meterse en ese conflicto, entre ellos Arabia Saudí, que sabemos que no quiere, o Irán, que también es un productor importante y que ahora cada vez más se está produciendo,
como se metan estos países en el conflicto, podría haber disrupciones en el petróleo. Aún así, Estados Unidos poquito a poco va avanzando en esa recompra de barriles para su reserva estratégica de petróleo. Lo comentamos enseguida con Miguel Ángel Temprano. Antes, una pausa y volvemos enseguida.